Hola, ¿sabías que se acaba de crear un nuevo subsidio de desempleo como consecuencia de la declaratoria de emergencia económica, ecológica y social a causa del COVID-19? ¿Quieres saber si tú tienes derecho a dicho subsidio de desempleo que desde ya tienen que empezar a pagar las cajas de compensación familiar en virtud del mandato contenido en el decreto 488 de ahora del 27 de marzo de 2020? En este video te lo voy a explicar. Quédate hasta el final y salvo que tengas que hacer algo muy importante, por favor, quédate en casa. Al igual que muchas personas en esta época de cuarentena, de confinamiento, he decidido compartir algún tipo de contenido que quizá pueda serte útil a ti o a alguien que conozcas. A partir de hoy voy a publicar un video semanal sobre temas relacionados con derecho del trabajo y seguridad social. En cuanto al derecho de trabajo, vamos a abordar tanto aspectos desde el sector privado como del sector público. Y en relación con la seguridad social, vamos a profundizar lo más que podamos en temas relacionados con derecho de pensiones. Obviamente vamos a darle relevancia a todo el desarrollo normativo que se siga dando en virtud del COVID y la declaración de emergencia económica, social y ecológica, y cómo esas normas van impactando o no progresivamente el derecho del trabajo y las relaciones laborales. Los temas ya más en específico, tú los orientas en los comentarios que hagas en este video, en nuestras redes sociales, etcétera. Vamos a tomar por lo menos 2 o 3 preguntas para responder en cada video, aparte del tema, digamos, central que tengamos preparado. Por eso te invito a que te suscribas para que no te pierdas el próximo contenido y para que aproveches también esta época de cuarentena a aprender un poco más sobre los derechos laborales y sobre cómo puedes ejercerlos. Ahora sí vamos a hablar del nuevo decreto que establece un subsidio de desempleo, un subsidio de emergencia producto del COVID-19. El subsidio de desempleo en época de coronavirus. ¿En qué consiste ese nuevo subsidio de desempleo? Consiste en el pago de 2 salarios mínimos que tiene que hacer la caja de compensación familiar correspondiente al desempleado o desempleada que acredite los requisitos que les voy a explicar a continuación. Ese pago de 2 salarios mínimos, que equivalen más o menos a 1.775.000 pesos, no se hace en un solo contado, sino en 3 contados o en 3 cuotas, cada una correspondiente más o menos a 591.000 pesos. Cada persona que acredite los requisitos tiene derecho máximo a esos 3 pagos mensuales por ese valor que sumados darían 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora bien, esta norma, este decreto o este derecho que surge producto del decreto estará vigente mientras esté vigente la situación de emergencia económica, ecológica y social causada por el COVID-19 o hasta tanto se agoten los recursos dispuestos por el Estado para ese subsidio, que no son otros que los del fondo, por lo menos hasta hoy, que los que existen dentro de todo el sistema de subsidio familiar. Es decir, esos recursos se pueden agotar y tan pronto se agoten, pues ya se acabará ese derecho. Por lo tanto, las personas que reúnan los requisitos, pues es recomendable que cuanto antes inicien ese trámite. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a este subsidio de desempleo, de emergencia? El primero es bastante obvio. El trabajador o la trabajadora tienen que estar desempleados. El segundo requisito es haber cotizado durante un año dentro de los últimos 5 años a la caja de compensación familiar. Ese año puede ser continuo o discontinuo. ¿Qué quiere decir eso? Que si un trabajador laboró, por ejemplo, en el 2016 trabajó 6 meses y en el 2017 trabajó 2 meses, van 8 meses, y en el 2019 trabajó otros 4 meses, entonces ahí cumplió 12 meses. Y fíjese que fueron por periodos de tiempo inconexos, pero sumados nos dan el año. Entonces cumple el requisito. El requisito es haber cotizado un año a la caja de compensación familiar, continuo o discontinuo, dentro de los últimos 5 años. El tercer requisito es que la persona no puede estar disfrutando de una pensión, ¿sí? O sea, no puede ser un desempleado que esté pensionado, y eso es bastante obvio. Pero ojo, hay que tener cuidado porque la lectura
cuidadosa del decreto, se desprende que la persona ya tiene que estar incluida en nómina de pensionados. No es una persona que ya tenga resolución, que ya tenga derecho, que es que ya pidió pero no le han entregado. No, tiene que la persona haber tenido de haber estado hoy recibiendo ya su mesada pensional para quedar excluido de la posibilidad de acceder a ese derecho. De lo contrario, sí podría postularse. El cuarto y último requisito es que el trabajador o la trabajadora hayan cotizado durante ese año continuo o discontinuo, al cual hicimos referencia en el punto 2, por un valor inferior a 4 salarios mínimos, que hoy sería 3.551.212 pesos. ¿Por qué? Porque el decreto dice que acceden al derecho aquellas personas que hayan cotizado sobre categoría A o categoría B ante la caja de compensación familiar. Y como ustedes recuerdan, categoría A son aquellos que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y categoría B son aquellos que ganan entre 3 y 4 salarios mínimos. Luego, toda persona que durante ese año continuo o discontinuo haya cotizado desde 4 salarios mínimos hacia abajo tiene derecho al subsidio de desempleo. Fíjense que estos son los 4 requisitos y no importa si la persona cotizó como dependiente o como independiente, tiene derecho, y tampoco importa si fue despedido recientemente producto del coronavirus, de la crisis del COVID, porque le cerraron la empresa. No, la norma no establece esa restricción. La norma establece que se haya cotizado un año entre los últimos 5 años, pero no dice desde cuándo tiene que estar la persona cesante. Y cuando la norma no es clara al establecer restricciones, no puede quien la aplica establecerlas, en virtud de los principios hermenéuticos, digamos, del derecho y más del derecho laboral. Luego, tiene derecho cualquier trabajador o trabajadora que hoy esté desempleado y, en resumen, haya cotizado un año de los últimos 5 años a la caja de compensación familiar por menor valor que 4 salarios mínimos y que no esté en este momento pensionado por invalidez, vejez o sobreviviente. Esos son los requisitos para acceder a este subsidio. Ahora vamos a ver cuál es el mecanismo, o sea, cómo va y se solicita y cuánto tiempo se demoran en pagarlo, cuándo se pierde, porque hay unas causales en las cuales se pierde, y finalmente, para los que sigan viendo el video, cuando lleguemos allí, vamos a plantear un debate, digamos, de técnica, un debate jurídico de unos errores que en nuestro criterio contienen estas normas y pueden dar lugar a unos debates interesantes, por lo menos desde el plano jurídico, desde el plano académico, pero que no, en principio, ponen en riesgo los derechos que acabo de hacer referencia. ¿Qué trámite debes hacer tú para pedir el subsidio si cumples con los requisitos? Muy sencillo, sencillamente buscas por internet la caja de compensación familiar a la cual tú hiciste las cotizaciones, o si fue a varias, porque fue en distintos periodos, por ejemplo, pues a la última a la cual hiciste las cotizaciones sería la recomendación, y allí tiene que haber un aviso, un banner que diga lo siguiente: entérese cómo acceder a el beneficio de protección al cesante por la emergencia del COVID-19. Y tengo que leer el chancuco porque es que la circular 5 del 2020 de la Superintendencia del Subsidio Familiar de manera expresa así lo pone. O sea, no dice el subsidio por desempleo, nada de eso. Expresamente tiene que estar esta frase de manera grande y legible para que la persona entre, allí le da clic y allí tiene que enviarte a un formulario en línea donde vas a poner todos tus datos y demás. En caso tal que no puedas llenar el formulario en línea o tengas dificultades con la tecnología o lo que sea, igual puedes, digamos, pedirle ayuda a alguien, puedes descargarlo, puedes imprimirlo, puedes enviarlo por WhatsApp, por correo electrónico, o te comunicas por teléfono con la entidad y ellos tienen que darte, digamos, todo el mecanismo, facilitarte el mecanismo para que puedas radicar ese documento, incluso por el sistema por turnos. Así te toca ir presencialmente, tomando todas las medidas de no aglomeración y demás, pero eso es solo en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las posibilidades tecnológicas para postularse. ¿Qué documentos tienes que presentar? Únicamente, si eres trabajador que venías de ser dependiente, la carta o la certificación de terminación del contrato, de que ya no tienes contrato. Y si eres independiente, pues de acuerdo al decreto único reglamentario del sector trabajo, se hace referencia, digamos, a unas constancias de que ya no recibes ingresos, que puede ser el acto certificado de terminación del contrato de prestación de servicios,
etcétera. Pero en últimas, si tú eres independiente y cumpliste los requisitos y no tienes esa certificación por la razón que sea, sencillamente bajo gravedad de juramento manifiestas que eras independiente, que cumpliste los requisitos y que ya no tienes ingresos, y eso además evidencia en que ya no sigues, por ejemplo, cotizando. Son los únicos requisitos que exige la norma, y la Caja de Compensación Familiar no puede pedir requisitos distintos a los que establece la norma. Ahora bien, si tú tienes cómo acreditar, por ejemplo, el cumplimiento de ese año, continuo, discontinuo entre los últimos 5 años, tienes las certificaciones, tu historia laboral y demás, pues puedes aportarlo, es mejor que lo aportes. Pero lo que establece la norma es que son las entidades las que deben verificar esa información en sus bases de datos, cruzarla. Es más, si hay, digamos, conflicto entre ellas porque se cotizó, se presentó la solicitud a una caja de compensación distinta o hubo periodos cotizados a distintas cajas, ellas tienen que resolverlo en unos términos perentorios que establece la resolución, y a ti te deben responder en 10 días hábiles si tienes o no derecho, si cumpliste los requisitos o no, y después de que te lo reconocen, te tienen que pagar en los 3 días hábiles siguientes, también por el medio más fácil que tengas, cuenta de ahorros, Baloto, Efecti, lo que sea. También todo esto lo establecen las normas, yo te las voy a dejar colgadas aquí abajo del video, el decreto, la resolución y la circular, que son, digamos, como las 3 normas principales, que como veremos ahora generan unos conflictos en algunos apartes, pero todo eso está establecido allí en esa norma. Cuando pierdas el beneficio, pues bueno, es más o menos obvio: si consigues nuevamente trabajo, si logras conseguir ingresos, si te pensionas, si incurres en engaño al presentar la solicitud. Hay que tener cuidado. Una cosa es que tú no tengas que probar todos los requisitos, pero otra cosa es que tú, sin cumplir nada, manifiestes bajo gravedad de juramento, por ejemplo, determinadas situaciones, por ejemplo, que no tienes ingreso, que no eres pensionado o cosas de estas. Y si eso se descubre, pues puedes terminar incluso con responsabilidad penal, ¿sí? Entonces, bueno, otra causal para perder el beneficio es haber incurrido en un engaño. Y ojo también con esto, pedir la prestación a 2 cajas de compensación distintas. Y eso alguien lo puede hacer hasta por error. Hay que tener cuidado. Tú analizas a cuál caja de compensación, cuál fue la última que cotizaste, averiguas en internet, investigas un poco, consultas para que le preguntes a la caja de compensación correcta. Ahora, si lo haces a la incorrecta, no importa, ellos tienen que darle un trámite, pero no puedes radicar en distintas porque te rechazan, y puedes tener también algún tipo de responsabilidad, porque en el formulario se establece que tú, bajo gravedad de juramento, afirmas al diligenciarlo que no has presentado a ninguna otra entidad. Luego estarías incurriendo en un falso juramento al diligenciar varios formularios en distintas cajas de compensación. Por último, deseo recordarte que este nuevo subsidio de desempleo complementa los mecanismos que ya existen de protección al cesante, especialmente contenidos en la Ley 1636 de 2013. Es decir, este nuevo subsidio los complementa, los desarrolla e incluso intenta amalgamarlos, cohesionarlos, pero finalmente, por un problema de técnica, termina generando unas tensiones, unas contradicciones dentro de las normas que no vamos a abordar en este video porque ya se nos extiende mucho el tiempo. Si quieres que profundicemos sobre ello, escríbeme en los comentarios. Si quieres que hablemos de otro tema, por ejemplo, los despidos. ¿Es justa causa el COVID para despedir a un trabajador en este momento? Las suspensiones de los contratos, las licencias remuneradas, no remuneradas, todo lo que está pasando. Escríbeme qué tema te interesa más y de eso vamos a hablar en el próximo video. Hoy aprendiste qué es el subsidio de desempleo, sabes que hay un nuevo subsidio de desempleo, cuáles son los requisitos, a cuánto asciende y cómo lo puedes adelantar. Sigue aprendiendo en esta cuarentena sobre derecho del trabajo, sobre seguridad social, para comprender y ejercer tus derechos. Para ello, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Chao.